muchos intercesores que se tienen que levantar para seguir en pie de lucha, porque yo creo que no va a haber otro modo de cambio si no es a través de nuestra intercesión, porque nuestras luchas son espirituales antes de ser carnales. Antes no sabemos con qué peleamos, pero sí tenemos armas poderosas en nuestras manos que Dios nos ha dado para que con ellas podamos nosotros vencer. Vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Vamos a tomar un tiempo de reflexión de la palabra del Señor, y estamos viendo la serie Discípulo, ¿verdad? Un discípulo los discípulos que tienen que ser enseñados, que tienen que ser transformados, que tienen que ir a madurez. Y a veces nos cuesta trabajo creer cómo hay cristianos que solamente tienen ese nombre, cristianos, creyentes, pero no han pasado a la otra etapa de ser discípulos, porque un discípulo tiene que tomar su cruz cada día, morir y no volver atrás. Hoy tomó su cruz, hermano. Hoy tomó su cruz. Tomó su cruz. Recuerde que el hombre que tomaba su cruz sabía que no iba a regresar. Eso nos lo dijeron el domingo, ¿verdad? El hombre que tomaba su cruz estaba sentenciado a muerte, a una muerte final. No había vuelta atrás, no se podía arrepentir porque ni siquiera su vida dependía de él. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo y decirle: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero tomar mi cruz cada día, entonces tú le estás diciendo al Señor: Señor, mi vida ya no depende de mí, depende de lo que tú quieras hacer conmigo, y ya no hay vuelta atrás. Dice la palabra del Señor que todo aquel que dice seguir a Cristo, pero pone su mano en el arado y mira atrás, no es signo del Señor. Y creo que cada uno de nosotros queremos ser dignos de Dios, ser dignos de camino, ser dignos de seguir a Cristo en todo tiempo. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermano, un discípulo debe de mantenerse firme delante del Señor. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 4, nos está el momento en que Jesús está con sus discípulos, y los discípulos le piden a Jesús en el libro del Evangelio de Mateo, más específico, nos habla de cuando Cristo y lo que los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y luego también vienen los discípulos y le dicen a Jesús: oye, ¿por qué Juan sí le enseña a sus discípulos a orar? Como parte primordial en su vida, tiene que ser una parte muy esencial en cada uno de nosotros que somos discípulos. No podemos descuidar la oración. ¿Por qué, hermano? Por muchas razones. Este pasaje de Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 4, podemos ver lo importante que es la oración en la vida del discípulo. Hemos dicho que un discípulo es un seguidor, es alguien que imita, alguien que está copiando lo que ve de su maestro. Y si nosotros, hermanos, nos vamos a leer de la cultura del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que había maestros, había rabís, que esos rabís tenían sus seguidores, tenían sus discípulos, y que esos discípulos imitaban, copiaban, hablaban, vestían, se comportaban de la forma en que lo hacía su maestro. Y cuando Jesucristo empieza su ministerio, lo empieza de una manera enseñando, discipulando, y por eso dice la Biblia que él llama a 12 hombres, y él se convierte en el maestro, en el rabí de esos 12 discípulos. 12 hombres que estuvieron aprendiendo de él, 12 hombres que vivieron con él, que dormían con él literalmente, que comían con él, y que aprendieron su forma, aprendieron su manera de hablar, aprendieron su carácter, aprendieron lo que hacía durante el día. Sus redes, sus trabajos, que dejaron sus vidas para seguir a alguien que les iba a enseñar un camino.
se dan cuenta del ejemplo que Jesús estaba dando. Mira, hermano, la Biblia dice que para que estamos nosotros en el proceso de primero ser buenos discípulos. Nosotros, yo no puedo hacer un discípulo si yo no soy discípulo. Tengo que ser un discípulo primeramente para que yo pueda reproducirme en otro discípulo. Si no, pobre de aquel al que yo le estoy enseñando, porque le voy a enseñar mal, le voy a enseñar mis errores, le voy a enseñar mis costumbres, mi comportamiento. Por eso es necesario que en esta serie, hermano, el objetivo primordial es que nosotros seamos primero buenos discípulos para ser buenos discípulos. Y cuando nosotros tomamos ese ejemplo de Cristo, hermano, vamos a poder nosotros dar un discipulado y poder mostrar y dar una transformación de vida que es el discipulado. Y mire, hermano, alguien le decía que Cristo vino como maestro, como rabí. Tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre? ¿Se acuerda de esta ocasión donde un hombre le dice al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre? Pero ¿qué estaba haciendo Jesús, hermano? Jesús estaba modelando la vida del Padre. Él estaba, por decirlo así, él era el discípulo del Padre. No quiero caer en herejías ni en errores, pero Jesús tenía una comunión con su Padre, y como era tanta su conexión con Él, que Él podía mostrarnos a la gente de ese tiempo y a mostrarnos a nosotros a través de la palabra la vida del Padre. Por eso es que Él le dice, tanto tiempo tienes estando conmigo y todavía no has conocido al Padre. Porque se supone que Jesús y el Padre son uno. Y es lo que nosotros anhelamos, que en nuestra vida, hermano, como discípulos, seamos uno con Cristo. Para que la gente no tenga que decirnos, ¿y cómo es tu religión? ¿Y qué es lo que tú haces? Claro que se van a interesar, pero van a ver en ti y solamente van a confirmar con palabras lo que están viendo, lo que tú vives cada día. No sé si me explico con esto, hermano. Necesitamos modelar esta vida de Cristo en nosotros. Entonces Jesucristo fue un ejemplo claro de un discipulado. Él estaba modelándonos al Padre y nos estaba mostrando al Padre a través de su vida. Esa palabrita, conocer, esa palabrita conocido, esa palabrita ginoso, y que informar, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Entonces esto quiere decirnos, hermano, que cuando nosotros conocemos a Cristo, estamos informando, nos estamos llenando del conocimiento de Dios a nuestras vidas. Para que podamos ser buenos discípulos, necesitamos cerciorarnos, necesitamos comprender la vida del discípulo a través de la vida de Jesús. De poder ser un buen discípulo, pero Jesús les está dando el camino de
Ahora, cuando la Biblia cuando yo no hago necesitamos desaprender para aprender. Así como comer colación, tenemos que tener ese buen hábito de la oración. Tenemos que iniciar nuestro día orando. Tenemos que dormir orando. Tenemos que tener ese buen hábito bien marcado en nuestras vidas. Porque sabe, hermano, si un discípulo no tiene la oración, no puede alcanzar madurez y no puede enfrentar sus batallas sin la eficacia de la oración. Tal vez puede sobrevivir, tal vez puede ver milagros, pero no puede ir más allá si no tiene una vida de oración. Cuando nosotros empezamos a entender la oración, tal vez la oración, hay gente ahí, la oración es como un tema muy, a veces hasta cierto punto complicado hablarlo en las iglesias. Palabras, no te preocupes de la forma en que tú vayas practicando la oración, tú vas a extender ese tiempo. Y tú vas a ir ganando más terreno en la oración, porque entonces, hermano, tu oración, como la estás haciendo un hábito en tu vida, entonces ya después es más, eh, le encuentras más placer a la oración. Y cuando nosotros nos adentramos más en la oración, vamos a entender porque el Espíritu Santo nos enseña y nos lleva a estar orando en todo tiempo. ¿Y por qué no debemos nosotros soltarnos de ella, soltarnos de la oración? Porque sabe, hermano, la oración es, yo sé que usted sabe que es eficaz en nuestra vida, que la oración debe de ser muy importante para nosotros, que no podemos decirnos discípulos de Jesús si no estamos orando. Porque así como los discípulos de Cristo, hermano, veían que Jesús oraba largas horas por la noche, pero ellos no lo hacían. También quiero entender que ellos veían sus limitantes a la hora de practicar lo que estaban aprendiendo. ¿Se acuerda cuando Jesús les manda a hacer una labor y no pueden y tienen que venir con Jesús y decirle: Señor, te hemos traído porque tus discípulos no pudieron? ¿Qué es lo que contesta Jesús? Hombres de poca fe. ¿Por qué, hermano? Porque la oración te va a traer fe también. Si no tenemos fe, entonces yo quiero preguntarme, ¿cuánto tiempo estás orando tú? Porque no tienes fe.
Pero la oración, hermano, es muy importante en nuestras vidas. Y quiero ver primero en Mateo capítulo 6, versículo 13, donde dice la Biblia que Jesús les enseña a los discípulos a orar. Y hay una parte de la oración del Padre Nuestro que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué hace la oración, hermano? La oración nos libra del mal. Ojo, hermano, Dios nunca nos va a meter a tentaciones. Dios no nos tienta, Dios no nos va a meter a ser tentados. ¿Y por qué decía, o por qué Jesús está diciendo o está sugiriendo que Dios no nos meta a tentación y que nos libra del mal? Él simplemente estaba pidiendo que nosotros seamos librados de Satanás y sus engaños. Todos los cristianos, hermano, todos aquellos que decimos seguir a Cristo, nos vamos a enfrentar con tentaciones. Y estas tentaciones, hermanos, vienen de unas maneras tan sutiles que a veces, que inclusive a veces no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra vida, porque son tentaciones. Y yo no quiero hablar solamente de tentaciones como actos sexuales o pecaminosos, porque cada uno de nosotros hoy en este día libramos tentaciones. Yo no sé si en este día usted se pudo sentir tentado a algo que usted sabe que no era bueno. ¿Verdad que llega a pasar? ¿Verdad que llega a suceder que en nuestro día a día estamos enfrentándonos a diferentes tentaciones? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo de nuestras almas quiere vernos caer. Y por eso es que las tentaciones están ahí para el cristiano, para el hombre y la mujer que le ha dicho al Señor: Señor, quiero seguirte a ti y quiero ser un buen discípulo tuyo. Y vienen las tentaciones. Eso no debe de sorprendernos a nosotros. Las tentaciones van a estar presentes en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Ahora, la Biblia nos ha prometido y Dios nos ha prometido que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios capítulo 10, 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que nosotros tenemos, hermano, no son humanas. ¿De dónde vienen las tentaciones? Son espirituales. Y ojo ahí, hermano, como son espirituales, tú no puedes enfrentarte a algo espiritual en lo natural. Por eso es que necesitamos estar fortalecidos a través de la oración, espiritualmente fortalecidos para hacerle frente a esas tentaciones. Dice la Biblia: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Llegará algún momento en donde podamos nosotros ser tentados? Sí, lo vamos a hacer. Sí, vamos a ser tentados. A lo mejor en algún momento podemos llegar a imaginarnos caer en la tentación, pero nuestro Dios es fiel, que no va a dejar que seamos tentados más de lo que soportamos. Porque sabe, hermano, Dios conoce nuestra debilidad. Dios nos conoce perfectamente. Así como nosotros conocemos a nuestros hijos. A Leví yo no le voy a poner a cargar un bote de agua porque sé que no lo puede hacer. Sin embargo, a Josué sí le puedo pedir que me ayude con ello, porque sé que él sí puede. Lo mismo hace Dios con nosotros. Si tú estás fortalecido espiritualmente, hermano, Dios te va a permitir pasar por una tentación. Va a permitir que lo pases, pero vas a soportarlo porque Dios sabe lo que hay en ti. Entonces necesitamos nosotros tener ese buen hábito de la oración en nuestras vidas. Pidamos a Dios que Él nos permita reconocer la tentación. La tentación, hermano, a veces, decía, sutilmente viene disfrazada muchas veces. Acuérdese que nuestro enemigo se viste como ángel de luz. Eso lo tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta, porque si nosotros no conocemos las artimañas del enemigo, fácilmente vamos a caer en tentaciones. Y tenemos que conocerlo, no para darle exaltación, sino para cuidarnos de sus acechanzas.
conocer esas tentaciones y pedir a Dios que nos dé las fuerzas para enfrentarlas y así poder seguir la senda que Dios nos ha marcado. Le decía, diferentes tentaciones nos vamos a enfrentar diariamente, pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en nuestro caminar. No puede un cristiano que cae una y otra vez en tentaciones, no puede decir, es que Dios me puso la tentación y Dios permitió que cayera en tentación. No, o sea, no podemos excusarnos, porque Dios es fiel y Él nos da el poder para salir de esas tentaciones. Entonces, cristiano que dice que le es fácil caer en tentación es porque no está teniendo un buen hábito en la oración. Él nos pone a prueba, pero juntamente con la prueba nos da la salida. Sabe, hermano, también la oración es muy importante en nosotros porque da paz en la tormenta. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, se enfrentaron a diferentes circunstancias y a diferentes situaciones. No todo todo el tiempo les aplaudían, no todo el tiempo les, como la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús a Jerusalén, no todo el tiempo les aclamaban, ¿verdad? No todo el tiempo fue así con los discípulos. Tuvieron que pasar momentos difíciles, momentos de incertidumbre. ¿Para qué, hermano? ¿Y para qué se quedó plasmado en la palabra todas esas situaciones? Para que usted y yo tengamos enseñanza de ello. La Biblia nos cuenta una ocasión en Mateo capítulo 14 del 23 al 27, dice la Biblia, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién subió? Jesús. Dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando nosotros pasamos tiempos a solas con Dios en oración, hermano, nuestra relación con Dios se fortalece y nos nutre a nosotros y nos da esa fortaleza para enfrentar los diferentes desafíos de la vida, las diferentes circunstancias, los diferentes problemas que usted y yo podemos pasar. Y mire que hay veces que nos enfrentamos a circunstancias muy difíciles, que esas situaciones quieren llegar a robar nuestra paz y que nos hacen titubear y que nos hacen tambalear. Imagínense los discípulos solos en esa barca en la noche, en medio de la oscuridad, con un viento azotando fuertemente. Si de por sí ver el mar por escenas a lo mejor de imágenes, ver el mar embravecido te causa cierto temor. Ahora estando dentro ¿te imaginas cómo se sentirá eso? Ahora no tenemos que irnos al mar para sentir esa adrenalina. Cuando estamos en los problemas, cuando estamos en las dificultades, llega un momento en que nuestra vida puede parecerse a esa barca llevada por las olas, que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué puede pasar más adelante, no sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros estando dentro de ese problema. Y muchas de esas situaciones, hermano, llegan a desanimar a los seguidores de Cristo, llegan a desanimar el corazón del hombre y de la mujer, si no están siendo fortalecidos, si no tienen ese hábito de orar. ¿Sabe, hermano, por qué Jesús pudo caminar sobre el mar aún en medio de la tempestad? Porque Él sabía de quién estaba dependiendo. Él sabía que tenía la autoridad para decirle a esas aguas que se tranquilizaran y así fuera hecho. Él sabía que su vida dependía del Padre y que el Padre no lo iba a dejar desfallecer en medio de una tormenta. Los discípulos tuvieron el temor porque ellos podían haber estado orando
en medio de la embarcación, mas sin embargo no sabemos qué es lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, esta tormenta les causó, los tomó por sorpresa y les causó turbación. Les empezó a robar la paz que ellos tenían. Cuando el discípulo de Cristo, hermano, cuando nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Cristo viene la tempestad a nuestras vidas, hermano, a veces podemos tomar dos actitudes: permanecer firmes y creer que el Señor está en control de todas las cosas, o desesperarnos y empezar a tener temor por la situación que estamos viviendo. El temor fue tan grande en la vida de los discípulos que ellos veían un fantasma. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando se nos presentan los problemas? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando cuando vienen las tempestades a nuestras vidas? Podemos ver a un enemigo gigante enfrente de nosotros tratando de derrotarnos y creyendo a sus palabras, o podemos ver la victoria que Dios nos va a dar juntamente con ese problema. Pero todo depende de la fortaleza que nosotros tengamos, de qué tan fortalecidos estamos siendo nosotros a través de la oración. A veces decimos, hermano, es que la oración, sí, yo sé que es buena, pero no le hemos dado esa importancia en nuestras vidas. Por eso a veces vemos a cristianos que son precisamente como eso, ¿verdad? Llevados por las olas del mar, que a veces están arriba, a veces están abajo, dependiendo de su estado de ánimo, es donde ellos están. Si su vida está bien, no tienen problemas, están arriba, pero empiezan los problemas y empiezan a menguar en su compromiso con Dios, en su seguir al Señor. Y nosotros, hermanos, necesitamos empezar a tener esos buenos hábitos y encontrar esa paz en medio de la tormenta, pero esa paz solamente la encontramos cuando estamos en oración delante del Señor, cuando tenemos esa vida de oración, cuando le hemos entendido que la oración nos va a fortalecer. Este año se ha llamado el año del fortalecimiento, hermano. Y estamos en el 5.º mes, casi a la mitad del año. ¿Qué tan fortalecidos estamos ahora nosotros? Pero sabe, esa fortaleza viene. Dios es fiel y nos las da. Pero también nosotros podemos seguirnos fortaleciendo a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estar en contacto con el Señor. Había muchas circunstancias, había muchas situaciones que los discípulos verdaderos de Cristo tenían que pasar. Y los discípulos, hermano, a veces decimos y podemos nosotros juzgar muy a la ligera, pero en nuestros tiempos pasa lo mismo con nosotros. Hay algo que en los discípulos tuvieron que sufrir muy directamente, y fue el rechazo de la gente. La Biblia dice en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa palabrita, vituperar, es difamar, atacar, molestar, acosar, injuriar, oprobio, reconvenir, reprochar, reproche, vituperar, vituperio. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, hermano, nos tenemos que enfrentar ante el rechazo de la gente. Aquellos que venimos de una iglesia tradicional o de otra religión, cuando tú te haces cristiano y empiezas a seguir a Cristo, con el primer rechazo que te vas a enfrentar es el de tu familia. La familia no te va a ver bien porque estás cambiando sus costumbres. Pero aunado a eso, hermanos, si eso de por sí es doloroso para nosotros, o te pega o te llega a lastimar, imagínense enfrentarse al rechazo, al vituperio, a la difamación de una sociedad como la que estamos viviendo hoy. El ser cristiano durante todo el tiempo de Jesús no ha sido fácil. Los cristianos han tenido que pagar con su propia vida. Ahora, hermano, en nuestros tiempos, en el lugar en donde nosotros estamos, no tenemos que pagar con nuestra vida literalmente de que nos maten por ser cristianos. Hubo un tiempo en que sí, así fue.
pero ahora nosotros gozamos de la libertad, se puede decir, religiosa que tenemos, que todavía podemos proclamar nuestra fe, aunque todavía nos encontramos con sectores que nos están reprochando por la fe que nosotros tenemos. Porque si tú hablas la palabra de verdad, si tú hablas lo que a Dios no le agrada, la gente no te va a aplaudir, la gente te va a reprochar. Alguna gente te va a aceptar lo que tú estás hablando. Otros, como están muy ensimismados en sus convicciones, en sus ideales, te van a atacar, te van a acosar, te van a vituperar. Pero esto no tiene que ser algo que a nosotros nos desanime a seguir a Jesús. 12 hombres siguieron a Jesús, bueno, menos uno, ¿verdad? Después tuvieron que conseguir buscar a esa persona que iba a tomar el lugar del que había caído. Y 12 hombres se enfrentaron ante una sociedad que les rechazaba, que los lastimaba, que los echaba a la cárcel, que les vituperaba y que literalmente, hermano, no los querían verlos muertos, pero ellos siguieron firmes porque sabían que tenían un maestro digno de imitar y que si él había dado su vida hasta la muerte por salvación a nosotros, ellos podían dar su vida para propagar el mensaje del evangelio. No fue sencillo, fue difícil, pero ahora usted y yo estamos aquí, hermano, producto de que hubo hombres que no se dejaron vencer por lo que la sociedad estaba diciendo. Hoy en nuestros tiempos, hermano, hay muchas situaciones que la sociedad está lanzando, muchas voces que se están levantando y que van en contra de lo que Cristo, de lo que el Señor, de las leyes de Dios y sus mandamientos. Y un verdadero discípulo va a levantar su voz para decir lo que a Dios no le agrada, para mostrar con su vida misma la vida de Cristo en él. Entonces necesitamos nosotros estar fortalecidos, hermano. Pero sabe, hermano, la Biblia dice que aunque estos 12 hombres o estos los discípulos, los primeros discípulos, después en el tiempo en que estaba la crucifixión, ellos fueron y se escondieron. Y fue hasta que llegó el Espíritu Santo que los empoderó, que les dio ese poder, ese poder para testificar, para hablar con denuedo. Cuando ellos empezaron a salir de sus escondites, a ir a donde Dios los estaba empezando a llevar para hablar la palabra, dice la Biblia que ellos tuvieron primero que recibir el poder del Espíritu Santo para poder lograrlo. Los discípulos de Cristo en este tiempo, hermano, nos urge tener el poder del Espíritu Santo, porque si lo tenemos a Él, hermano, vamos a ser guiados, vamos a ser fortalecidos, pero también vamos a ser empoderados para hablar a la sociedad en la que estamos viviendo. Ser discípulos en estos tiempos no es, a lo mejor no es fácil, pero sí podemos modelar la vida de Cristo en nosotros. Sí podemos dar a conocer las buenas noticias de Cristo en nuestras vidas. Sí podemos enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido de alguien que tomó su tiempo para modelarnos una vida. ¿Qué tanto estamos siendo nosotros buenos discípulos? Como hijos de Dios, hermano, y como discípulos, es nuestra responsabilidad de hacer de la oración un hábito sano y constante. Que todo el tiempo estemos orando, que en todo tiempo estemos como Jesús orando, manteniéndonos en contacto con nuestro Dios para que seamos fortalecidos y así modelar una vida ejemplar a todo aquel que nos vea. Porque el discípulo, más adelante, creo que el domingo nos decía mi esposo, el discipulado es una transferencia de vida. Yo voy a transferir lo que he recibido de Cristo. Yo voy a modelar la vida de Cristo en mi vida. Y para eso, hermano, necesito la oración. El discípulo no se puede dormir, no se puede dar el lujo de no orar.
Hay más hábitos del discípulo y solamente le traje uno, la oración. ¿Qué tanto estamos nosotros teniendo contacto con nuestro Dios a través de la oración? ¿Qué tanto estamos desarrollando esa oración en nuestras vidas? Queremos ser verdaderos discípulos, necesitamos orar constantemente para ser librados de tentaciones, para ser fortalecidos, para tener paz, para tener fe, pero también para poder transmitir lo que recibimos del Señor. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Y que si en algún momento, hermano, nosotros le estamos diciendo al Señor en ese tiempo: Señor, de verdad yo quiero ser un buen discípulo tuyo, pero y no tenemos este hábito, porque yo sé que más adelante vamos a hablar de más hábitos, se nos va a estar enseñando a través de la palabra cómo ser un buen discípulo. Para ser discípulos necesitamos nosotros hoy decirle al Señor: Señor, que en todo tiempo pueda tener y yo empezar a formar ese hábito de la oración en mi vida. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Agradecemos, Señor, que tú cada día nos enseñes y nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser hijos tuyos, pero creo también, Señor, que tú nos estás llamando a ser discípulos verdaderos, a ser seguidores fieles, Señor, a ser seguidores que impacten con un estilo de vida que podamos nosotros, Señor, modelar a la gente, no tan solamente dentro de este lugar, sino a la gente de afuera, Padre. Ayúdanos, Señor. Hemos visto, Padre, cómo los discípulos que caminaron contigo tenían, Señor, ese hábito, Señor. Habían visto ese hábito de ti, Padre, de poder estar orando en todo tiempo para poder soportar todo lo que podía venir dentro de tu ministerio y lo que venía después, Señor. Hoy te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros le tomemos esa importancia que, como muchas veces ya lo hemos oído en este lugar, de tener esa importancia verdadera a través en la oración, Señor, de tomar esos buenos hábitos, Padre, para que ya no, Señor, solamente nos quedemos en un nivel, sino crezcamos a madurez y podamos ir más adelante, Padre. Yo sé que tú tienes mucho, Señor, todavía que enseñarnos y quieres hacer de nosotros, Padre, seguidores tuyos, fieles, comprometidos, Señor, que impacten a una sociedad, a esa sociedad que estamos viviendo. Pero si nosotros, Señor, no estamos tomando nuestra cruz diariamente, Padre, simplemente tú no puedes hacer con nosotros lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos levantes, Señor, con tu poder, y que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad, Señor, de crecer, de madurar, de estar, Señor, siempre, Padre, buscando tu rostro a través de la oración. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, y porque yo sé, Padre, que en este mes, Señor, tú vas a hablar tu palabra a nuestras vidas, que nos va a enseñar y que nos va a desafiar a ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Veamos cada día que el Señor tiene todavía mucho que enseñarnos, y juntamente con eso, esa palabra que ha de llegar a nuestra vida, practicarla, y veremos que seamos buenos discípulos de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Les bendiga, hermanos. Cortamos transmisión, por favor.